Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio La Voz de la Verdad para estudiar juntos hoy domingo 23 de abril de la lección número 5 y el título para el día de hoy: ser de un mismo sentir. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de todo discípulo de Cristo, y en este caso del apóstol Pedro. Leamos lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 3, del versículo 8 al 12. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Qué está enfatizando Pedro aquí sobre el modo en que deberían vivir los cristianos? ¿Qué miraba Pedro en su tiempo? ¿Qué diría de nosotros si él estuviese hoy? ¿Nos diría lo mismo? ¿Será que mira dentro de la iglesia divisiones, egoísmos, envidias, chismes? ¿Qué cosas era lo que miraba él? ¿Qué cosas son las que tenemos ahora y practicamos que no son correctas? Y todo eso nos aleja de Cristo. Así estemos dentro de la iglesia, pero si practicamos las cosas negativas, no somos verdaderos discípulos de Jesús. Somos de apariencia nada más. Allí el apóstol Pedro comienza: finalmente sed todos de un mismo sentir. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 18 hasta el capítulo 3, versículo 7, Pedro ha dado consejos a dos grupos específicos: los esclavos y las esposas. Ahora, concluye esta secuencia aconsejando a todos: en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Qué quiere decir con un mismo sentir? Pablo da una visión valiosa de cómo funciona la iglesia en la unidad. En Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 13, versículo 3, destaca que así como el cuerpo
está compuesto de distintos miembros, tan diferentes como lo es una mano de un ojo, y a pesar de todo, tienen una unidad intrínseca, la Iglesia también está compuesta por personas con dones espirituales muy variados. De manera que la unidad no es necesariamente uniformidad. Aunque el ideal de Pedro y Pablo es que las distintas y variadas personas que componen la Iglesia tienen que tener unidad de espíritu. Esta unidad hace posible que la Iglesia funcione como un todo en el cumplimiento de su misión de representar a Jesús ante un mundo que necesita desesperadamente oír la salvación que trae Jesús. Cuando Pedro dice de un mismo sentir, mire lo que nos dice el comentario bíblico adventista: de un mismo sentir, homóforo, esa es la palabra que está en griego, que significa de un mismo sentir, unido en espíritu, armonioso. La armonía entre los creyentes y la unidad de acción exigen una unidad básica en cuanto a las creencias fundamentales y a los propósitos y métodos de la Iglesia. Debemos entonces, dice, de un mismo sentir, o sea, nuestras creencias deben de estar en todo corazón. Lo que la palabra de Dios nos enseña debe de estar en todo corazón cristiano. Que algunos tenemos unos dones, otros, todos debemos de ponerlos en acción para el crecimiento del cuerpo de Cristo, para el fortalecimiento de la fe, de la hermandad. Sigue diciéndonos, pero la unidad no requiere absoluta uniformidad en todos los detalles. Mientras los seres humanos tengan la facultad de pensar, inevitablemente habrá diferencias de opiniones en puntos menores, pero a pesar de esta diversidad de opiniones, se puede concordar en los principios y en la manera de hacer las cosas. En realidad, la unidad es algo que tiene que ver más con el corazón que con la mente. Los cristianos deben poder trabajar juntos en armonía a pesar de las diferencias en puntos de vista. Si el espíritu de orgullo es suprimido por un deseo genuino de trabajar juntos, entonces disminuirán las diferencias entre los hombres y todos estarán unidos por un vínculo cordial de compañerismo. ¿Qué más nos dice ese versículo? Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Cómo debemos de comportarnos los cristianos? Dice que debemos entonces ser compasivos. Y la compasión es un fruto del amor. Si no tienes amor, no muestras compasión. O sea, ¿qué significa compasión? Mire, compasivo, que sufre con, es decir,
es simpatizar con el doliente, simpatizar con el alegre, simpatizar con el preocupado. O sea, ponernos en el lugar de la persona que está teniendo alguna necesidad, algún problema. Entonces, o sea, simpatizar con él. O sea, cuando nos dice compasivo viene de la palabra sympathés, que quiere decir simpatía, o sea, simpatizar con esta persona. Pero ¿qué sucede? Generalmente miramos a alguien, hermano de la iglesia, que está pasando alguna dificultad. ¿Y qué hacemos? Que Dios le bendiga. Y nosotros ignoramos la necesidad de ese hermano. Puede ser que no sea una necesidad monetaria, pero sí una necesidad de palabras de ánimo, de que se sienta él apoyado, que no está solo. Pero nosotros no mostramos esa compasión, amándoos fraternalmente. ¿Será que nos hace falta ese amor fraternal? ¿Cómo nos llevamos entre los hermanos? A la gran mayoría de ellos solamente los miramos el sábado y les decimos feliz sábado. A muchos hasta a lo mejor les extendemos la mano y les damos el saludo, pero hasta allí. No convivimos como hermanos. Hay una frialdad en nosotros. Y por eso es que no llegamos a conocernos. No llegamos a saber cuáles son las necesidades de nuestros hermanos. Porque no confraternizamos. Debemos, dice, de ser misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor en acción. Es la fe en acción. Es una fe viva. Porque yo puedo decir tener fe, pero si no la muestro a través de mis obras, de nada me sirve. Necesito ser misericordioso. Bienaventurados los misericordiosos, dijo el Señor Jesús, porque ellos también van a recibir. Mire lo que nos dice acerca de eso. Eso está en Mateo capítulo 5, cuando nos dice de las bienaventuranzas. Vayamos y busquémosla. Mateo capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquí que nos está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro, que seamos misericordiosos, porque practicando la misericordia estamos practicando nuestra fe. Estamos obrando por amor a aquel que está necesitado. Debemos de ser, dice, amigables.
Cuando Pedro estaba diciendo esto, miraba a la iglesia como un témpano de hielo. ¿Será que así estaremos ahorita? Solo con el grupito que me llevo y los demás, ni siquiera los saludo. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así es de que, hermanos, dice, no devolvamos mal por mal. Si alguien nos hace un daño, si alguien habla en contra de nosotros, dice, no devolvamos mal con mal. Nosotros no tenemos ese espíritu. Nosotros tenemos el espíritu de Cristo. ¿Qué hacía Él cuando le hacían un mal? Hacía un bien. Así debemos de ser nosotros, porque dice, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. La mayor bendición que puede recibir una persona es la que se deriva de ser una bendición para otros. El reino eterno de Dios lo poblarán hombres y mujeres que tuvieron en la vida el hábito de compartir su felicidad. En un universo perfecto, el único interés de los seres inteligentes será la felicidad de otros. Por eso es que nos dice que somos herederos de bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué debe de hacer? Dice, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. El que quiere, este es el espíritu que mueve el magnánimo corazón de Dios y que caracterizará al pueblo de Dios. El apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, citan aquí Salmo 34 del 12 al 16. En medio de todos los problemas de la vida, el creyente sincero tendrá el propósito de vivir una vida plena y digna, que sea una bendición para otros. Cuando dice amar la vida, es todo aquel que busca hacer el bien. También nos dice, refrene su lengua. ¿Cuántas amistades, cuántas carreras promisorias han sido destruidas por una palabra imprudente, precipitada? ¿Qué debemos entonces hacer? Cuidar, refrenar la lengua, porque este órgano tan pequeño causa tantos fuegos, tantos incendios que nunca se apagan. El cristiano debe de refrenar su lengua, sus labios, del chisme, de la mentira, del engaño, de hablar en mal de otro. Eso no es de un cristiano.
Porque nos dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Dios sabe todo. De Él viene la recompensa, tanto para el justo como para él que no hace la voluntad de Dios, como aquel que aparenta pero no vive. Porque dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Aquí no está hablando de gente que no conoce a Dios, aquí está hablando de gente que conoce a Dios, que hace la voluntad y el que no hace su voluntad, que vive a medias. Así es de que, hermanos, debemos de ser de un mismo sentir. Mire lo que nos dice aquí en la lección. Dice, por ejemplo, Pedro dice, indica a sus lectores cómo pueden revelar y expresar el ideal cristiano. Por ejemplo, los cristianos deberían actuar con simpatía. Simpatía significa que cuando un cristiano sufre, los otros cristianos sufrirán con él. Cuando otro cristiano se regocija, otros se regocijan con él. La simpatía nos permite ver desde la perspectiva de los demás. Un paso importante en el camino de la unidad. Luego, Pedro dice que deberíamos amarnos unos a otros con amor fraternal. Jesús mismo afirmó que el modo en que se puede reconocer a sus verdaderos discípulos es porque se aman los unos a los otros. Además, Pedro dice que los cristianos tendrán un corazón compasivo, tendrán compasión por las dificultades y los sentimientos de los demás. 3 cosas que debemos nosotros practicar como cristianos que somos, pero debemos de crucificar, ¿qué dice? El yo, porque si no crucificamos el yo, eso nos aleja de vivir un mismo sentir, nos aleja de simpatizar con el necesitado, nos aleja de amarnos, sino que vemos defectos. Yo soy el mejor, el yo siempre va a querer la supremacía, pero cuando crucificamos el yo, dice, considerad a los demás como más excelentes que vosotros mismos, y así realizaréis la unión con Cristo. Ante el universo celestial, ante la iglesia y el mundo, daréis la prueba indiscutible de que sois hijos de Dios. Y Dios será glorificado por el ejemplo que deis. Mire lo que nos da el espíritu de profecía para el día de hoy. Pedro exhorta de la siguiente manera a los creyentes: sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que deraseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquel que hace el mal. Cuando el camino recto está tan claramente delineado, ¿por qué el pueblo profeso de Dios no anda en él? ¿Por qué no estudian y oran y trabajan con ahínco para hacer de un solo pensar?
¿Por qué no procuran tener en sus corazones compasión el uno por el otro? Amar a sus hermanos en vez de devolver mal por mal y reproche por reproche. ¿Quién no ama la vida y desea largos días? Sin embargo, cuán pocos cumplen con las condiciones de refrenar la lengua y guardar los labios de hablar engaño. Pocos están dispuestos a seguir el ejemplo de mansedumbre y humildad del Salvador. Muchos le piden al Señor que los humille, pero no están dispuestos a someterse a la disciplina necesaria. Cuando le llega el momento de prueba y ocurren vejaciones y molestias, el corazón se revela y la lengua profiere palabras que son como saetas envenenadas o granizo agostador. La maledicencia es una maldición doble que recae con mayor peso sobre el que la practica que sobre el que presta oído. El que esparce las semillas de la contienda cosecha los frutos mortíferos dentro de su propia alma. Cuán miserable es el chismoso, el que da lugar a las malas sospechas. Para él, la felicidad es algo ajeno. Esto se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 164. Cuánta necesidad hay de cultivar la ternura y la gentileza. Nadie debería avergonzarse por manifestar un espíritu tierno y compasivo con los que yerran, porque los que piensan que no cometen errores están muy lejos de no tener falta alguna delante de Dios. Nadie piense que al manifestar compasión está haciendo algo de lo cual se debería avergonzar. Cada día con Dios, página 19. Somos justificados por fe. El alma que entiende el significado de estas palabras nunca tendrá suficiencia propia. No somos competentes por nosotros mismos para pensar algo bueno de nosotros mismos. El Espíritu Santo es nuestra eficiencia en la obra de la edificación del carácter, en la formación del carácter a la semejanza divina. Cuando creemos que nosotros mismos somos capaces de dar forma a nuestra propia vida espiritual, cometemos un gran error. Por nosotros mismos nunca podemos conquistar la victoria sobre la tentación, pero los que tienen fe genuina en Cristo serán impulsados por el Espíritu Santo. El alma en cuyo corazón mora la fe crecerá hasta ser un bello templo para el Señor. Esa alma es dirigida por la gracia de Cristo. Crecerá solo en la proporción en que dependa de la enseñanza del Espíritu Santo. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1109. ¿Cuál es la petición del Señor para su pueblo? Ser de un mismo sentir. Cuán a menudo, dice aquí al final, cuán a menudo hacemos lo que Pedro dice aquí, especialmente la parte que dice, no devolviendo mal por mal. ¿Qué clase de muerte al yo debemos experimentar a fin de seguir estas palabras? ¿Cómo podemos tener esta clase de muerte? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la clase de muerte. O mora el yo en mí, o mora Cristo. No podemos servir a dos señores.
O amamos a uno y aborrecemos al otro. Pero no podemos estar entre dos aguas. Necesitamos examinarnos, caer ante la cruz de Cristo y pedirle perdón y poner allí, dejar allí el yo. De lo contrario, no podremos manifestar unidad con el cuerpo de Cristo. Y al final llegaremos a ser desechados. ¿Por qué? Porque no permitimos que el Espíritu Santo moldeara nuestra vida, nuestro carácter. Si queremos tener un lugar en el mundo venidero, tenemos que someter nuestra voluntad a la de Dios. Tenemos que seguir la luz que ilumina nuestra senda. Nadie piense que mientras vive en transgresión podrá entrar por las puertas de la santa ciudad. Aquellos que se encuentren en rebelión contra Dios cuando Cristo venga, no serán admitidos en las cortes celestiales. Ningún rebelde entrará en el cielo. Así sea pastor, así sea anciano, así sea diácono, así sea un adventista. Si no ha sometido su voluntad a Dios, se quedará para hacer estopa. Por eso los consejos son a tiempo para que los pongamos en práctica. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Y busquemos a Dios ahora que todavía la gracia está con nosotros. Bendiciones. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.